Once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Billy of Tea. The winds blew up her bow, up down below my Billy boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Las informaciones expuestas en este podcast / vídeo son de carácter divulgativo. En ningún caso el autor da una recomendación de compra o de venta de los activos comentados, ni el autor ni ninguno de sus invitados. Bienvenidos al capítulo 83 del Bazar de la Bolsa. Hoy tengo el placer de contar con la presencia de Carlos Santiso, que es Portfolio Manager en Ambank y bueno, concretamente es gestor de los fondos Icaria Cartera Permanente, Icaria Capital Dinámico. Y la verdad es que Carlos lleva últimamente una presencia muy intensa en los medios de comunicación, sobre todo en los podcasts, y ha estado pues en Value Investing FM, ha estado en fondos de inversión y valores, y además también tiene su propio podcast que se llama Hablemos de Inversiones, que me parece un formato muy interesante porque intenta profundizar en el análisis de las empresas. Y bueno, una vez presentado, quiero decir que no vamos a hablar mucho de la filosofía de su fondo, porque creo que ya lo ha explicado en múltiples medios, lo podéis encontrar buscando un poco por internet donde queráis, además de los podcasts que he mencionado. Y bueno, esto quería ser una charla un poco hablando de inversión para ver si entre los dos podemos aportar un poco de valor a los oyentes. Y bueno, después de esta chapa que he soltado, bienvenido Carlos, un saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Manuel? Un saludo. Nada, un poco, le había comentado con Carlos antes de empezar que íbamos un poco a ir al grano, pero bueno, Carlos, si quieres comentar algo, o quién eres, porque creo que has estado casi toda tu carrera has estado en mercados financieros, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, me inicié en contabilidad hace algo más de 10 años trabajando para una empresa de construcción, llevaba la parte de contabilidad de la empresa, pero tras ese paso por contabilidad, que la verdad es que me vino relativamente bien, ya me pasé al mundo de los mercados. Estuve trabajando en Londres, estuve trabajando en Madrid y ahora mismo estoy trabajando a caballo entre Madrid y La Coruña, que es mi lugar de residencia habitual ahora mismo. Y sí, bueno, toda una vida profesional ligada a los mercados que doy gracias a Dios porque es realmente lo que me gusta y no me imagino trabajando en otra cosa. Y bueno, pues disfrutando todos los días de ello. Muy bien. Bueno, pues Carlos, toda su carrera laboral ha estado, como comentamos, en los mercados financieros, tiene mucho conocimiento, ha estado en varias empresas y bueno, un poco para empezar me gustaría comentar contigo un poco que valoraras la situación actual del mercado, ¿no? Y sobre todo, para hablar de algo en concreto, pues ¿qué opinas de las caídas que hubo la semana pasada? Hoy es día 9 de marzo, sobre todo en el mundo tecnológico o por así decirlo, el mundo growth, porque por ejemplo creo que en Icaria Capital Dinámico pues habéis movido, ¿no? Un poco os habéis movido a empresas más defensivas como podían ser Altria, que es una tabaquera, a Berkshire Hathaway, bueno, que es la empresa de Warren Buffett, o Flow Traders, ¿no? Que con la volatilidad del mercado pues tiene buenos números y cuando hay alta volatilidad en los mercados suele subir la cotización. Flow Traders, para el que no la conozca, es una empresa francesa que son creadores de mercado. O sea, por ejemplo, tú cuando compras un ETF, pues los que dan liquidez y son los intermediarios son los creadores de mercado. Bueno, un poco cómo has visto toda esta caída un poco en el mundo tech y eso, y por qué os habéis movido un poco a empresas un poco más defensivas. Veis que hay un mar de fondo que tiene sentido, ¿no? Es decir, hay que moverse a empresas más defensivas. A ver, yo realmente llevo ya es muy difícil acertar el timing, llevo ya 2 años siendo bastante pesimista con mi lectura de mercado. Sí que intento que mi lectura de mercado afecte lo mínimo posible al fondo de renta variable y bueno, como te comentaba antes de empezar a grabar, realmente el primer año de verdad en el que empezamos a invertir en Icaria Dinámico
En acciones es 2021, es el primer año en el que hemos invertido en acciones. Los años anteriores ha estado invertido en índices, mientras que realizábamos el trabajo de análisis de las suficientes empresas como para poder construir una cartera con garantías. Y a inicio de año compusimos una cartera que estaba bastante equilibrada, digamos, o sea, siempre parto en cualquier aspecto de inversión, intentar ser lo más equilibrado posible. No me gustan ni los negros ni los blancos. Siempre digo que soy una persona de grises. Compusimos una cartera bastante equilibrada, pero con un ligero sesgo growth. Podía permitirme el lujo de tener un ligero sesgo growth, a pesar de que pienso que el mercado está bastante sobrevalorado, porque nuestro fondo tiene la peculiaridad de que tiene una cobertura. Entonces, digamos que en un escenario muy pesimista en el que el mercado cayese un 50%, como por ejemplo en 2008, nosotros no llegaríamos a caer en mi escenario base ni siquiera un 20%. Entonces, gracias a esa cobertura, a pesar de tener una cartera equilibrada, le di un ligero sesgo growth. Conforme se inició el año y viendo un poco lo que estaba sucediendo sobre todo con los tipos nominales de la renta fija, en la parte más larga de la curva, que han subido bastante los tipos nominales, han subido bastante más los tipos que la inflación, a pesar de que esta también ha subido. Ese movimiento me hizo ser cauto, porque al final las empresas growth se han beneficiado los últimos 15 años, diría, del entorno de tipos de interés en mínimos y tipos nominales en mínimos. No olvidemos que al final el valor presente de una empresa es un descuento de flujos futuros a valor presente, y que en ese descuento de flujos pues hay un tipo de descuento que tiene gran incidencia en el valor presente de los mismos. Unos tipos nominales más altos ineludiblemente van a conllevar unos tipos de descuento más exigentes, es decir, un menor valor presente. A esas empresas que dependen más del crecimiento futuro que del crecimiento presente, es decir, las empresas más growth, les afecta más un movimiento de tipos como el que ha habido. Y creo que precisamente por eso han caído bastante más fuerte las empresas. Cuanto mayor sea el crecimiento futuro, si os fijáis, más severa ha sido la caída. No ha sido lo mismo una caída en Tesla, en Teladoc o en Palantir que en Microsoft o Alphabet. Pues porque el valor futuro de las empresas, como digo yo, ultra growth, es muchísimo más alto que empresas como Microsoft y Alphabet. Entonces, básicamente, mi lectura pasó por ahí, vi un movimiento que era bastante fuerte, como suelo pecar de amarreta, y no me arrepiento de ello. Pues las posiciones que tenía menor convicción, teníamos 45 posiciones o 46. Decidí que las posiciones que teníamos menor convicción, deshacernos de ellas para concentrar un poco más la cartera y poder ser más eficientes en el control de las mismas. Eso fue uno de los motivos. Y el segundo motivo fue hacer una migración de pesos, porque más o menos hemos mantenido la misma cartera, a excepción de algunas que han salido por concentrar más, pero el grueso de la cartera es prácticamente el mismo. Lo que sí que hemos hecho es dar más peso a acciones más defensivas, que nos sentimos más cómodos con la valoración, y quitar un poco de peso a empresas que dependen más del crecimiento futuro. Y como decías, pues al final hemos acabado con algo más de peso en Berkshire Hathaway, en Altria, en compañías de este perfil, digamos. Pero, Carlos, tú que llevas mucho tiempo en los mercados, ¿no? Estamos hablando de ahora empresas growth, que como muy bien has dicho, pues son empresas que se espera mucho crecimiento en el futuro, ¿no? Sin embargo, tú que has crecido, por así decirlo, en una escuela, no voy a decir una escuela tradicional, pero lo que quiero decir es si no has visto que las empresas growth, aparte de que parece que están cambiando muchas cosas en el mundo, ¿no? Y claro, ejemplos a lo mejor como Amazon, que dices, ostras, si hubieras analizado Amazon como se ha hecho toda la vida, pues te lo has perdido porque nunca hubieras invertido, ¿no? Sí. Pero más allá de eso de decir eso, que han subido los tipos nominales, ¿no? Entonces, como el dinero tiene más rentabilidad, la gente se retira un poco de bolsa y se retira de las más arriesgadas, que son las growth, pero independientemente de eso,
Haciendo el análisis contable de estas empresas, ¿no ves que están a unos precios absurdos o disparatados? ¿No te llama la atención, ¿no? Decir, por ejemplo, ya sé que a lo mejor no es el mejor caso, ¿no? Pero un Tesla ahí a PER 800 y ya sé que el PER no es el mejor ratio para evaluar a Tesla, ¿no? Pero sí, que al final estás descontando el valor de Tesla de aquí a 10 años si todo le sale bien a Tesla, ¿no? Sí. ¿Eso cómo lo ves a lo mejor desde tu experiencia? ¿Cómo ves este fenómeno, no? De decir, lo ves realmente absurdo, pero claro, si te has perdido estos 2 años diciendo que Tesla estaba caro, pues dices, pues claro, has dudado de ti mismo, ¿no? Has dudado de tu fe, ¿no? Sí, ¿Cómo has visto este fenómeno, no? ¿Cómo lo ves? A ver, yo realmente, cuando hablaba de que teníamos un poco de sesgo growth, desde luego que no era ese tipo de growth, ¿eh? O sea, nosotros, cuando hablo de growth, hablo de empresas tipo, pues que teníamos en cartera como Mastercard, como Microsoft, Spotify, Equinix, este perfil de empresas. Desde luego que las empresas como la que comentas, tipo Tesla, o las empresas que hay que descontar flujos 10, 20 años, yo no sé si cambiarán el mundo, estoy seguro de que alguna de ellas lo cambiarán, pero lo que estoy seguro es que yo no puedo invertir en ellas, porque para mí, si no tengo visibilidad de ingresos con una ligera certidumbre, aunque es imposible tener certezas, pero con una cierta visibilidad a 3 años, como máximo a 5, yo ya no puedo invertir. Entonces, las empresas growth que nosotros escogemos, pues son empresas, pues, como por ejemplo, Sleeptech, que es una compañía nórdica, que pues cuando invertimos estaba a Enterprise Value EBITDA de 44 veces, pero es que si proyectas a 3 años con una certidumbre bastante alta, tengamos en cuenta que en un año como el COVID no han caído las ventas, han subido creo que un 18%, a 3 años vista estaba rabiosamente barata. Entonces, ese es el perfil de growth en el que yo me siento cómodo. Un perfil de empresa como Tesla, a mí, sinceramente, y llevo tragándome comentarios del estilo de me estoy haciendo rico con Tesla o inversiones similares, 3 años, 2 años, todas las semanas prácticamente, de diferentes personas, constantemente. Y me da un poco igual, porque yo no sé si Tesla dentro de 10 años valdrá lo que vale hoy, la mitad, 10 veces más, me es indiferente. Es un perfil de empresa que yo no me siento cómodo analizando y porque me parece tiros al aire, o sea, me parece básicamente imposible acertar a tantos años vista. Y bueno, pues como en el mercado sabes que tenemos cientos de miles de opciones, pues invertimos en lo que nos sentimos cómodos y todas estas empresas que vienen para cambiar el mundo y que estoy seguro de que algunas lo harán, las descartamos. Pero es que no solo hemos puesto el ejemplo de Tesla y yo creo, pues bueno, yo creo que casi todo el mundo que tenga 2 dedos de frente, pues somos todos muy admiradores de Elon Musk por lo que está haciendo, ¿no? Pero eso no quita que la empresa, pues, al final se vaya a pique, ¿no? Pero que no lo sé, porque, oye, que yo encantado de que Tesla viva muchos años y gane mucho dinero, y yo soy un fan de Elon Musk y no he entrado porque me parecía demasiado cara, ¿no? Pero claro, no es solo Tesla, ¿no? Es, por ejemplo, el efecto de Cathie Wood, ¿no? Con sus RK, porque si tú te metes, yo me he metido a analizar más o menos empresa por empresa de RK y claro, es que eso que me comentabas de Sleeptech de 44 veces EBITDA es una chorrada, o sea, estaban ahí EBITDA infinito, ¿no? Pero también pasa con el Bitcoin, pasa con GameStop, sí. Y claro, al final tú a lo mejor eres un profesional, te estás dedicando a la gestión y no es que de repente que una acción se haya disparado, es que se dispara una acción, se dispara el Bitcoin, se dispara GameStop. Claro, estás como rodeado, ¿no? De decir, madre mía, parece que invertir a la antigua sea como, o sea, decir, me estoy quedando atrás o te puedes sentir desubicado, decir, estoy haciendo algo mal, ¿no? Al final un poco lo que hablábamos siempre, lo de... Y claro, como han salido ejemplos bien como Amazon, como Tesla, como Netflix, ¿no? En este sentido, pues parece que todas van a ser ya Amazon, Netflix o Tesla y van a salir bien. Sí, es totalmente así, o sea, básicamente te sientes el pardillo de turno. Bueno, yo sigo pensando que a largo plazo se pueden ganar rentabilidades muy buenas
de doble dígito sin tener que apostar por Tesla o similares. O sea, digo Tesla, no conozco en profundidad la compañía, pero a priori la tesis de Tesla yo personalmente no la compro. Pero en cambio, la tesis de Bitcoin, y mira que yo he tenido, no sé si lo escuchaste, pero yo he tenido una desgracia con el tema del Bitcoin. Pero mira que la tesis del Bitcoin sí que te la compro más. Yo tenía el dinero de la lotería, bueno, tenía muy poco dinero, mío y de mi pandilla de toda la vida, invertido en Bitcoin, y un hacker se lo llevó a la Darknet rusa y a Hong Kong. Y aún no se sabe ni cómo porque lo tenía en un monedero físico. Pero a pesar de eso, que me parece una inseguridad brutal lo que sucedió, a pesar de eso, es una tesis que veo bastante más sólida que la de Tesla. Porque lo que sí que compro a nivel macroeconómico y a nivel monetario es que estamos viviendo, yo diría que la mayor aberración de la historia económica. O sea, es que, de verdad, es que a mí me encanta leer historia económica y creo que lo que estamos viviendo es único. Algo como el Bitcoin es una defensa ante esta barbaridad que están cometiendo los bancos centrales. Entonces, desde ese punto de vista y profundizando un poco, que tampoco lo he hecho, pero personas que respeto tienen tesis sólidas en Bitcoin, es algo que me llama bastante más la atención que las ultra growth stocks, que sí que no compro la historia ni de broma. Porque eso para mí es casino 100%. O sea, ahí nunca me verás. En Bitcoin seguramente tampoco, pero me genera menos rechazo, la verdad. Todo el tema de GameStop, todas estas cosas que han sucedido con subidas en un día, bueno, un año de 300, 400%, me parece totalmente desproporcionado y que mucha gente ha perdido un poco la noción de lo que es la inversión. Es lo que me da la sensación. También es verdad que ahora hay tanta información y además buena información, ¿no? Entonces, estamos rodeados de buenas tesis de inversión, ¿no? Porque, oye, pues Tesla al final ha salido bien y tenía mimbres para que saliera bien, ¿no? Bueno, aunque ahora está bajando últimamente bastante. Igual que Bitcoin, ¿no? Y pues Bitcoin, claro, tú tienes una persona, pues por ejemplo, como el que entrevistasteis a Lunaticoin, que te hace un trabajazo y te lo pone gratis, ¿no? Porque y la verdad es que eso, y claro, hoy en día puedes invertir rápidamente en 1 o 2 clics en todas las partes del mundo, tienes a tu alcance decenas de miles de empresas y muchos activos, ¿no? Como puede ser Bitcoin o sellos o lo que quieras. Y claro, esto es un mundo nuevo en el que tenemos un poco que adaptarnos. Como hay tanta información, pues eso, hay que desgranar un poco el grano de la paja. Y bueno, y esperemos que la contabilidad tradicional nos ayude a eso, ¿no? Porque sí. Parece que ahora ya, el otro día leía en un foro, ¿no? Como estaban hablando de Intel, porque Intel, pues si mira los números, está a un PER 9, está un sector en crecimiento y no hace más que batir ventas y tal. Y tú veías Nvidia y pues Intel está a un PER 9, pues Nvidia está a un PER 100 y AMD a un PER 150, algo así, ¿no? Entonces, claro, decía, es que hoy en día ya las matemáticas ya han muerto, no valen para nada, ¿no? Lo que importa es la historia. Entonces, Story stocks. Sí. Bueno, pues una vez visto este tema, ¿cómo ves? Parece que el otro día escuchaba a un virólogo y él decía, yo predije 3 olas, se han dado las 3, dice, y ahora yo creo que saldremos, pero con una meseta con poca pendiente, ¿no? Iremos a menos, pero nos costará mucho bajar casos y tal, ¿no? Entonces, ¿cómo ves un poco, tú ves posibles cambios en esta sociedad post-pandemia? ¿Estáis tomando alguna acción o cómo lo ves? La verdad es que, igual que al principio estaba muy a tope y absorbía todo tipo de información sobre el tema del COVID y demás, llegó un momento que me saturé totalmente, o sea, es un tema que me saturó. Y como llevo desde inicio de año trabajando una media de 12 horas al día, incluidos sábados y domingos, no me estoy enterando de básicamente nada. O sea, estoy bastante aislado. Hombre, sé que están poniendo la vacuna en la mayoría de países, sé cómo está evolucionando más o menos, que ahora mismo se está ralentizando el número de contagios y demás, pero me he dejado de informar en profundidad en cuanto a lo que se refiere al virus en sí. Sí que creo que ha acelerado determinadas dinámicas y eso ya no se va a poder frenar.
eso creo que no. Por ejemplo, dinámicas digitales las ha acelerado muchas empresas, como por ejemplo en Inditex, ha acelerado el crecimiento del canal online enormemente. En el sector del gaming también se ha acelerado la venta digital, una barbaridad. Por ejemplo, en el caso de Nintendo, que era la que iba más rezagada, le ha dado un impulso al canal digital muy fuerte. Esto cambia la perspectiva del sector porque los márgenes digitales en el sector de gaming son considerablemente más elevados que los márgenes físicos. Creo que también habrá un poco de cambio en cuanto a los hábitos de higiene. Creo que seremos más cautelosos, lo cual beneficiará a empresas como por ejemplo Reckitt Benckiser, que tiene un mix bastante favorecido por el entorno que estamos viviendo. O sea, en 2020 el like for like de Reckitt Benckiser, que suele ser de entre el 3-4%, fue del 13%, impulsado evidentemente por el COVID. No espero a futuro que el like for like sea del 13%, evidentemente no, pero... Reckitt Benckiser, para el que no la conozca, pues vende, pues, ¿no? Servilletas y toallitas y, ¿no? Y cosas para la higiene, gel de manos, sí, ¿no? Todo este tipo de cosas. Es una empresa de consumo defensivo que prácticamente no tiene peso en food and beverage, que es lo que me gusta a mí, porque es donde veía más riesgo por la irrupción de las marcas blancas, aunque creo que es un miedo irracional viendo los like for like de compañías como Unilever, pero lo que me gustó fue básicamente el mix de productos, que como dices, pues tiene para cuidado de higiene, para limpieza de la casa, que creo que también cambiará los hábitos de la casa. Creo que en general nos volveremos todos un poco más higiénicos con todos estos hábitos que llevamos durante más de un año. Y bueno, es una empresa que ya me gustaba. Ojalá. Sí. Es una empresa que ya me gustaba antes de que sucediese lo del COVID, porque es una empresa que está en medio de un turnaround. El anterior management metió la pata totalmente, dirigió la empresa hacia un campo que no encajaba para nada con el mix de productos que tiene Reckitt. Entró básicamente en ¿cómo le llaman? Infant Formula, que es la fórmula de leche artificial para niños recién nacidos, pero en el mercado chino. O sea, ya es un campo complicado, pero aún encima en el mercado chino es bastante más complicado, y desde que la adquirieron tuvieron una de problemas espectacular. De hecho, han sido todo one-offs, han tenido que ir deteriorando la inversión hasta ahora mismo, que ha perdido prácticamente casi todo su valor. Y espero que seguramente haya más write-offs. O sea, seguramente esa inversión se devalúe más. Y bueno, el management estaba tomando decisiones tan equivocadas y llevando una compañía que la verdad es que era una absoluta maravilla por un camino tan malo, que han limpiado a todos, han puesto un management nuevo que está reconduciendo a la compañía pues por donde tenía que ir, que era por los canales anteriores. Y bueno, creo que sí, que en general va a cambiar todo. O sea, la dinámica de trabajar desde casa, pues creo que no será el furor que creemos que va a haber ahora. O sea, pues el real estate de oficinas creo que tiene valor, no solo por la localización, sino porque creo que seguirá habiendo empresas que tengan una alta presencia en la propia oficina. Aunque sí que creo que muchas de ellas también pues seguirán con el teletrabajo, porque bueno, es un importante recorte de costes. Entonces eso creo que es otra de las cosas que quedará. Y en general así son los mayores, igual me dejo alguno, pero los mayores cambios que creo que nos puede dejar el COVID. Cambios permanentes a futuro. Pues sí, estoy básicamente de acuerdo contigo. Bueno, yo vamos a pasar un poco a ver algunas de las posiciones que tenéis. Y has visto dificultad, por ejemplo, estamos hablando de Reckitt Benckiser, pero no solo las empresas de alto crecimiento que explicábamos o comentábamos al principio del podcast, sino que pues te pones a analizar Nestlé, pues Unilever o Reckitt Benckiser. No, Reckitt Benckiser no la sigo y no sé en qué múltiplos está, pero bueno, al final te metías eso en EBITDAs de a lo mejor de 20, de 30, en valoraciones muy exigentes, ¿no? Porque al final
si tiramos un poco el sentido común, imaginemos que tú te quieres comprar, yo qué sé, pues un bar, ¿no? ¿Y cómo analizas tú si ese bar lo estás comprando bien o no? Pues dices, bueno, pues las primeras cosas dirás, o un piso, que a lo mejor es más fácil de entender el ejemplo. Dices, pues yo compro un piso como inversión y yo le veo un alquiler que espero recuperar lo que me ha costado en 13, 14 años, ¿no? Y además está en una zona que yo creo que va a estar muy habitada durante los próximos años y no me van a faltar inquilinos. Sin embargo, estamos viendo que las empresas, pues eso, las pagas que a lo mejor pues tardas 20 y tantos años, 30, 40, y la gente los paga tranquilamente, esos múltiplos, ¿no? Sí. Entonces, no sé, un gestor de un fondo, eso si no le da cierto vértigo, ¿no? Decir, ostras, es que la economía real, si la comparas con las valoraciones de las empresas cotizadas, pues hay una divergencia muy alta hoy en día. Sí, totalmente. Bueno, es cierto que consumo defensivo ahora ha corregido bastante. De hecho, yo diría que es un sector que está en negativo en el año. No lo sé a ciencia cierta, pero diría que sí, porque creo que Nestlé está en negativo, Reckitt estará plana, Unilever está en negativo. Yo creo que en general, al menos el europeo, está en negativo. Todos estos años con los tipos de interés tan bajos y cuando no había esta fiebre tan bestia sobre las empresas ultra growth, aunque iban bien, no fue tan extremo como estos últimos trimestres que estamos viviendo, que fue bastante bestia. Creo que mucho dinero se estaba refugiando ahí, pues por el dividendo, básicamente. Repartían un dividendo del 2, 3, en algunos casos 4%, y la gente se metía ahí como, bueno, pues genera una rentabilidad, es una empresa segura. Creo que es un poco por ahí por donde van los tiros. Pero sí que es cierto que ahora, con todo el auge del ultra growth de los últimos trimestres, ahora del value y demás, como que consumo defensivo se ha quedado un poco en tierra. Esto suele pasar con todos los sectores, pero se ha quedado un poco en tierra de nadie. Tampoco hay nadie que le esté prestando mucha atención. Y bueno, empieza a haber cosas interesantes. Al final, a mí es un sector que me gusta, es un sector defensivo, como su nombre indica, con el que no te vas a hacer rico, pero bueno, es una buena protección de cartera. Y hay empresas como, por ejemplo, Reckitt, que está más o menos a su múltiplo histórico, que en este entorno de mercado ya es mucho decir, encontrar una empresa que cotiza a su múltiplo histórico. Tienes empresas como Unilever, que aunque no he profundizado, también está en su múltiplo histórico y bueno, pues es que esto hace 5 años era absolutamente imposible. Eran, yo diría que las empresas más caras de todo el mercado de valores, eran las que atraían más las miradas. Pues ahora, bueno, empieza a haber ligeras oportunidades en ese sector, en mi opinión. Pues sí, mira, es un buen sector que no había, que la verdad es que yo no lo sigo. Poco en Esfera Caldi, que es el fondo que yo asesoro, estamos un poco en empresas a lo mejor un poco así más disruptoras, ¿no? Vamos así un poco más, somos un poco más Cathy Boots, por así decirlo, aunque ahora le están dando. Pero bueno, en verdad al final nuestro estilo de inversión es bastante ecléctico y estamos, al final tienes que estar en las buenas empresas, no tienes que estar en las que crezcan o growth o disrupción, ¿no? Pero bueno, por lo que veo en Icaria también, pues sí, habéis visto este sector, pero también veis que está caro porque os habéis ido a buscar empresas a Nueva Zelanda. Sí. O sea, que no hay sitio más lejos de España que Nueva Zelanda, son justo las antípodas, ¿no? Porque he visto que tenéis en cartera ahí Ryman Hospitality Properties. ¿Nos puedes contar brevemente cuál es el modelo de negocio de esta empresa? O sea, ¿es una empresa defensiva para vosotros? ¿O? Sí, a ver, a mí me gusta mucho... Un poco el modelo de negocio, perdona. Sí. A mí me gustan mucho las empresas cuya cultura y sociedad me gusten. Porque básicamente son empresas de las que me fío más. Y dentro de esta categoría entran empresas de Nueva Zelanda, de Australia. Son sitios en los que me gusta invertir. Pero en Nueva Zelanda está llena de Nazguls y está Gandalf por ahí, hay Balrogs y hay un montón de criaturas extrañas, por ahí. Es un sitio estupendo, maravilloso y donde tienen una cultura y una forma de ser única en el planeta. O sea, es algo espectacular. Es un sitio donde el frutero deja la fruta en el puesto sin estar él, la gente coge la fruta y le deja el dinero. Imagínate en España eso.
es un sitio donde, bueno, donde las pautas de comportamiento de la sociedad son espectaculares. Y se ven reflejadas en las compañías, porque Rayman, a nivel de cultura corporativa, es algo, me he sentado virtualmente, a través de videoconferencia, con ellos unas cuantas veces y es que es una forma de ser. Son súper transparentes, cada vez que tengo dudas sobre algo me mandan ellos los datos picados a mano en Excel, o sea, no hay nada a lo que no respondan, es algo espectacular, te responden en el mismo día, como mucho con 2-3 días de demora, y estamos hablando de una empresa que es grande, o sea, son un par de miles de millones, no estamos hablando de una small cap. Es algo espectacular. Y bueno, llegamos a Rayman buscando, nos gusta el modelo de residencias de la tercera edad, es un modelo que nos gusta, por lo que todos sabemos, la tendencia demográfica del mundo. No descubrimos la pólvora ahí, pero donde sí que descubrimos la pólvora es que Rayman es el único modelo de residencia de ancianos. Bueno, Rayman no, Rayman y las compañías de Nueva Zelanda de residencias de ancianos tienen todas el mismo modelo, pero Nueva Zelanda es el único sitio que yo conozco que tienen este modelo, que básicamente es: tú cuando quieres irte a vivirte a una residencia de ancianos, que no es una residencia como tal, no es como lo que entendemos en España de irte a la residencia, que es algo negativo. Para nada, en Nueva Zelanda es entendido como algo positivo, porque no son residencias, son villas de lujo. O sea, al final vives como en una urbanización de lujo, que hay un montón de gente. La gente suele ir entre los 75 y 78 años, en algunos casos más adelante, creo que la media está en los 78. Y tiene la gran ventaja, entre otros, que no es solo una residencia de ancianos, sino que también tiene lo que se llama el modelo Continuum, que hay muy pocas residencias de ancianos que lo tengan, que es que tú puedes vivir cuando estás con tus perfectas capacidades, con 72, 73 años, o sea, llevar una vida totalmente normal en una urbanización de lujo, y si pasados los 85, 86 años o la edad que sea, tienes problemas más complicados y necesitas algún tipo de asistencia, allí mismo la tienes. En muchas residencias de ancianos también, pero si tu estado de salud se deteriora más, necesitas una asistencia más intensiva propia de un hospital, también dentro de las propias villas, sin tener que mudarte, tienen en todas servicios de asistencia intensivos, centros de demencia y demás, donde estás totalmente vigilado las 24 horas. Entonces, básicamente, tú te vas a un sitio donde conoces a una determinada gente en una urbanización de lujo con una determinada edad y tienes la garantía de que si en algún momento tu salud se deteriora, todas esas relaciones que has ido construyendo a lo largo de los años las vas a seguir teniendo cerca. Creo que es algo que tiene muchísimo sentido común. Y todo esto viene porque básicamente el creador de Rayman creo que fue hace 30 años, entró en una residencia de ancianos y lo que vio no le gustó nada y dijo que tenía que construir un modelo que cambiase radicalmente lo que él había visto en las residencias de Nueva Zelanda. Y construyó esto, un modelo en el que los futuros inquilinos lo que hacen es comprar un derecho de ocupación, no compran la vivienda, pero compran un derecho de ocupación que tiene un coste similar a la vivienda. Básicamente, pues si la vivienda son $500,000 neozelandeses, pues vas a tener que pagar 500.000. Por lo que lo estándar, dado que la mayoría de la gente no tiene esos 500.000, es vender tu casa para dar la entrega y comprar la vivienda, el derecho a ocupar la vivienda en el caso de Rayman. Entonces, bueno, pues esto conlleva que Rayman construya gratis, con un float como el de una aseguradora que no ponen ellos, lo ponen los futuros inquilinos. Ellos lo único que tienen que poner es lo de las oficinas centrales y las zonas comunes, eso sí que lo tienen que poner, pero básicamente ellos el dinero de las villas no lo ponen, se construyen prácticamente gratis. Luego hay dos ingresos, bueno, realmente hay más, pero simplificando la tesis habría dos ingresos. Uno son los ingresos por los management fees, que es el ingreso anual por ocupación, se va descontando de la entrada que tuviste de inicio. Y si requieres cuidados más adelante, hay los care fees, los cuidados, que están regulados por el gobierno.
Y básicamente la magia del modelo de Rayman es eso, que sin poner capital propio, pues te financias a coste cero en un sector que tiene unas perspectivas de crecimiento brutales. De hecho, los últimos 5 años han sido los más intensos en CAPEX a años luz de toda su historia y seguirá siendo así. Están en niveles máximos de construcción, de lo que ellos llaman build rate. Y bueno, pues financiando todo gratis, salvo las zonas comunes. Entonces eso pues construye un modelo de negocio que para nosotros es espectacular, donde Rayman es la residencia de ancianos mejor valorada a muchísima diferencia de todas las demás. Es la más barata, a pesar de ser la más lujosa. Tiene la peculiaridad que tiene el cap rate más bajo. Es algo increíble. Y con un management que tiene acciones y que cada vez que les preguntas algo son lo más transparente que me he encontrado en toda mi vida profesional. Bueno, pues es una empresa que yo no tengo duda, estaré toda la vida ahí. Con un peso u otro, porque la verdad que ahora no está barata, entonces tenemos un 3%. Si estuviera barata tendríamos un 10%. Es la empresa que me ha resultado más complicado de analizar, sin ninguna duda. Es complicadísima de analizar, la que más horas me ha llevado, pero es en la que más confianza tengo. Entonces, el día que Rayman esté barata, pues sin ninguna duda pesará el máximo que pueda pesar en el fondo, pero sin ningún tipo de duda. Mientras tanto, pues tendrá un peso del 3%. Y ese es el motivo por el que nos fuimos a Nueva Zelanda, porque, bueno, encontramos algo que no he encontrado en ningún otro país. ¿Están solo en Nueva Zelanda o están también en otros países? ¿Ves exportable el modelo de negocio? Están en Nueva Zelanda y han empezado ya hace años. Ya yo diría que llevan, no sé, entre 4 y 5 años, diría, de memoria. Han entrado en Australia. Con un modelo similar, aunque, bueno, han añadido este año un nuevo modelo de pago para el sistema de cuidados, que es un poco complejo de explicar. No me voy a meter ahí porque es un tema algo técnico, pero básicamente han entrado con el mismo modelo que tiene Nueva Zelanda en Australia, el mismo modelo, siendo un poco más agresivos en los precios, algo más bajos, porque al entrar en un nuevo mercado querían pisar sobre seguro. Han arrasado, o sea, han tenido una demanda espectacular. Y a día de hoy, pues del build rate, que más o menos están construyendo 750 viviendas al año, digamos que de Australia son la gran mayoría, es donde hay más perspectivas de crecimiento. Han tenido una aceptación espectacular y ellos, saben que es un sitio muy potente en el que crecer. Tiene algo más de riesgo para mí Australia que Nueva Zelanda, porque al final, aunque sea un modelo que parece que es un modelo de residencia de ancianos, realmente cuando le echas todas las horas que hay que echarle te das cuenta de que no es un modelo de residencia de ancianos y es un modelo de real estate, básicamente. Es a la conclusión que llegué yo al final de todo. Y el mercado de real estate de Nueva Zelanda es bastante más estable que el australiano, porque la oferta es bastante más limitada. Nueva Zelanda, bueno, pues es un área geográfica con unas características muy peculiares. Hay que tener también cuidado con el tema de los terremotos y por ejemplo, el otro día hubo un terremoto de grado 7 con amenaza de tsunami. Ya nos pusimos a medir la distancia que había hasta la villa más cercana, porque eso, bueno, es una de las incertidumbres de tener real estate en Nueva Zelanda. Pero más allá de eso, pues Australia me encanta que entren ahí, hay un potencial de crecimiento espectacular, pero creo que es un mercado inmobiliario que tiene más riesgo de caída, que hay más downside que en el caso de Nueva Zelanda. No me preocupa mucho, porque a largo plazo, para mí, Rayman es un no-brainer absoluto. Pero creo que va a aportar algo más de volatilidad el negocio de Australia. A día de hoy creo que es un 10% de las ventas. Para Australia y Nueva Zelanda creo que ha sido una bendición también estar, entre comillas, cerca de China, ¿no? Porque
se lo compran todo, los chinos lo compran todo y encima están recibiendo bastante turismo, creo también. Tienen, Australia en concreto, pues tiene mucho recurso minero. Bueno, es que son países, yo creo que con buenas perspectivas económicas. Sí. Sí que ven en Australia y me ha sorprendido porque yo a lo mejor miro a veces empresas con temas médicos y tal, y hay un ecosistema de empresas pequeñitas pero que están desarrollando cosas muy innovadoras en el tema de salud, ¿no? Y bueno, yo creo que es un poco la suerte que tenemos hoy en día que en el mundo ya estás viendo que en casi cualquier país desarrollan cosas espectaculares a todos los niveles, ¿no? La ventaja de Australia y Nueva Zelanda es que ya parten de una posición que, pues eso, una sociedad educada, una sociedad ya rica, una sociedad democrática, por así decirlo, y yo creo que son países con muy buenas perspectivas. Muy bien, vamos a ver más posiciones de la cartera, un poco para que la gente un poco vea qué tipo de cartera tenéis. Y otra que yo creo que es, pues así, durante unos años en España, en la comunidad inversora, yo creo que fue la empresa más nombrada, ¿no? Antes de que llegaran Amazon y Tesla y todas estas, que es Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway, bueno, para el que no la conozca, que no creo que haya nadie que esté escuchando este podcast que no la conozca, pero bueno, es un holding que nació de una empresa aseguradora, pues una de las mayores aseguradoras en Estados Unidos, y bueno, tiene empresas que cotizan, como puede ser Apple o aerolíneas, y también empresas que no cotizan, como la de Six Candies, ¿no? Que son bombones. También tiene Ingersoll Rand, la de compresores. Y bueno, un poco la pregunta es, que se le haría a un gestor, es ¿cómo se analiza? O sea, ¿cómo se analiza una empresa como Berkshire o simplemente no se analiza y la tomas como si fuera un fondo de MSCI World? En nuestro caso la analizamos y bueno, lleva su tiempo. Suelo utilizar en este perfil de empresas, suelo hacer suma de partes. Por ejemplo, acabé hace un par de semanas que estuve más de un mes analizando Nintendo, comentándola con mi amigo Krevix, y también hice suma de partes. Cuando hay negocios que se pueden distinguir bastante bien, suelo hacerlo, sobre todo porque, bueno, para poder aplicar diferentes múltiplos, que es lo que me parece más interesante de la suma de partes, separar el grano de la paja. En el caso de Berkshire Hathaway, pues lo que hicimos fue, por un lado, el cash, aunque gran parte del cash es fruto del float. O sea, mucha gente piensa que Berkshire Hathaway tiene una posición de cash bastante más amplia de la que realmente tiene, porque hay que tener en cuenta que parte de ese cash es fruto de Geico, de la aseguradora. Entonces, nosotros lo que hicimos fue una valoración por suma de partes. Por un lado, el cash, que consideramos que es cash y no es parte del float. Por otro lado, las compañías no cotizadas, les aplicamos un múltiplo de 15 veces. Tampoco inventamos la pólvora, porque son negocios bastante industriales. Y luego valoramos las inversiones a su valor, al valor que corresponde. Haciendo eso hicimos la valoración de Berkshire. La verdad es que no tiene gran ciencia valorar Berkshire. Es simplemente coger los negocios no cotizados, aplicarle el múltiplo, coger las inversiones, tener una valoración que encaje, saber más o menos qué cash puede pertenecer realmente a Berkshire y hacer la suma de las partes. Nosotros haciendo eso nos sorprendió, porque la verdad es que pensábamos que Berkshire, pues siendo tan conocida, estaría cara. La compramos un 15% abajo, yo creo. Bueno, no sé cuánto lleva en el año, pero yo creo que lleva más de un 10. La compramos a inicio de año, porque compusimos la cartera a inicio de año. Sí, lleva un 14%. La compramos a inicio de año, lleva un 14%. Yo creo que sigue habiendo recorrido y sobre todo lo que me gusta es que Berkshire es una posición bastante value,
porque los negocios que tienen no cotizados tienen un componente industrial bastante importante. Y bueno, las cotizadas está Apple, que es la parte, aunque es mi compañía favorita, es la parte que menos me gusta porque la veo bastante. Porque Apple, ¿cuánto pesa? Creo que pesa una barbaridad ahora, ¿no? En lo que es la capitalización bursátil de Versailles. Sobre la capitalización de Versailles ahora mismo de memoria no te sabría decir, pero sobre la cartera de inversiones creo que está entre el 30 y el 40%. Hablo de memoria, pero creo que está más o menos en ese rango. Me gustaba también que llevaba bastantes bancos y yo, como odio los bancos, no llevo ninguno, pues me complementaba un poco esa parte. Y en general que no veía ningún escenario que me preocupase, la verdad, comprando estos precios. Veía bastante limitado el downside, sobre todo porque el propio Warren Buffett dijo que recompraría acciones a determinado valor a determinado valor contable. Entonces, bueno, para mí era una opción que es cómoda de llevar, que básicamente no vas a sacarla del estadio ni mucho menos, pero que tiene mucho sentido en el entorno actual. Me siento muy cómodo con ello. Es que Versailles parece una empresa inundible, ¿no? Dices, es imposible hundir porque aunque le falle un negocio, pues tiene 200 rentables que si dices, no creo que vaya a multiplicar por 2 o por 3, ¿no? Pero dices, voy a dormir a pierna suelta con Versailles, la verdad. Apple es el 40% de la cartera de inversión. Bueno, nos has comentado Nintendo. Y no sé qué pasa con la comunidad gallega, pero hay un clan ahí de inversores y de gamers, ¿no? No sé qué hay, no sé si es la humedad del ambiente que tenéis allí o algo, pero os hace fervientes inversores y fervientes gamers, ¿no? A mí Nintendo, yo por ejemplo, yo no soy gamer, aunque me he viciado algún juego en mi vida, sí. Pero precisamente, bueno, yo tengo niños pequeños y bueno, hace poco, bueno, pues los Reyes le trajeron una Nintendo Switch. Y la verdad es que me parece un producto, yo que no soy gamer, pero bueno, el que más la utilizo creo que ahora soy yo. Y me parece un producto muy bien diseñado y me parece una locura porque en verdad tiene mucho sentido. Es una consola, bueno, para el que no la conozca, es que es fija, pero también es portátil a la vez, ¿no? Entonces te la puedes llevar donde quieras. Pues hay muchos juegos, hay juegos clásicos. Yo, por ejemplo, estoy jugando un juego que jugaba cuando tenía 12 años. Y la verdad es que me parece como concepto, me parece espectacular, ¿no? Y un poco a mí, lo que me da curiosidad que Nintendo, dices, ¿cómo una empresa como Nintendo, que estaba un poco, por así decirlo, de capa caída, y sin embargo en un entorno donde tiene que competir con PlayStation, tiene que competir con Microsoft, con la Xbox, tiene que competir con la plataforma de juegos de Stadia, con la plataforma de juegos de Apple, ¿cómo resurge, no? O sea, ¿cómo ha resurgido Nintendo y cuál es la tesis de inversión? O sea, ¿por qué habéis invertido en Nintendo, no? A ver, para mí Nintendo es el Apple de los videojuegos. Para mí son unos genios. O sea, está a años luz de cualquier otra compañía de videojuegos. Esa es mi opinión. Pero también estoy muy sesgado porque soy fan desde hace, te diría, 25 años. O sea, es que me fascina. Y bueno, pues para mí Nintendo nunca ha desaparecido. Realmente lo que siempre ha estado en boca de todos. Para mí tiene las IPs, que las IPs son las sagas de juegos, digamos, las marcas de juegos más potentes del mundo. Tiene a Pokémon, tiene Mario, tiene Super Smash, o sea, tiene Zelda. ¿Quién no conoce todas esas marcas? Son las más potentes, sin ninguna duda. Lo que tuvo Nintendo es que hace 10 años, hace 10, 12, 13 años, los videojuegos era algo muchísimo más cíclico de lo que es hoy. Muchísimo más. Porque no existían los DLCs, no existía la venta digital y la venta física tiene mucho. ¿Qué es un DLC? Perdona. ¿Un DLC qué es? Los DLCs es lo que se están sacando. Bueno, tú sacas un juego, ¿no? Antes se sacaba un juego, por ejemplo, el Zelda. Sacas el juego, lo vendes por 60 euros y ya está. Haces tus 50, 60 millones en ventas de unidades y listo. Pero desde hace ya muchos años, yo diría que desde hace 6-7, se inventó lo que se llama DLCs, que son como expansiones del juego que hacen que la durabilidad, el ciclo de vida de los juegos se haya alargado muchísimo más. O sea,
Estamos hablando de que The Witcher 3, que es el juego de CD Projekt Insignia, fue el que más vendió en la historia del estudio, pues es que tuvo una vida, pero una vida de estar vendiendo durante muchísimos años, yo te diría de 6-7 años. Antes eso era impensable, eran 1 o 2. Y es básicamente que cuando la gente se acaba el juego y deja de comprarlo, pues los estudios lo que están haciendo es sacar un DLC que es una ampliación del juego y vuelves a pasar por caja y amplías la vida del juego. Eso lo están haciendo todos los estudios desde hace un montón de años. Entonces, básicamente los estudios lo que han hecho es alargar la vida de todos sus videojuegos. Lo notan muchísimo estudios como Paradox Interactive. O sea, sus ventas son muchísimo más estables en el tiempo gracias a los DLCs, porque no sacan demasiados juegos por año. Y bueno, pues la gente se piensa que Nintendo es una compañía ultra cíclica, porque lo era antes, cuando no había los DLCs y por muchísimos otros componentes de la tesis, pero básicamente eso te lo has quitado de encima. Ahora mismo los juegos tienen un ciclo de vida más elevado. También te has sacado de encima el coste de la distribución física, que tiene un margen muchísimo peor. Para Nintendo la distribución digital, sin ser a través de la venta de código en una tienda, porque la distribución digital puede ser a través de la propia tienda de Nintendo, la Nintendo eShop, o puede ser a través de comprar en un OpenCore o en un Corte Inglés una tarjeta de descargable, ¿sabes? De un juego descargable. Si lo compras en una tienda, se quedan con una parte del margen, pero si lo compras en la Nintendo Shop, es margen 100% para Nintendo. O sea, estamos hablando de que el margen de un juego físico, si está en torno al 60%, pues si es first party, que eso es, si es de la propia Nintendo y se vende en la tienda de Nintendo, te llevas un margen prácticamente del 100. Prácticamente, no es de todo el 100, pero prácticamente. También, todos los juegos que se venden de estudios que no son Nintendo en la tienda de Nintendo tienen un modelo como el de la App Store. O sea, cada juego que se vende de un estudio que no es Nintendo se lleva un royalty del 30%. Eso, teniendo en cuenta que ahora mismo la Switch tiene una base de usuarios, creo que ronda los 83 millones, 83, 85 millones, y seguramente este año puedan cerrar puedan llegar a los 100, seguramente este año. Estamos hablando de una base de usuarios de 100, o sea, de 100 millones de usuarios comprando juegos de Nintendo, de estudios indie, de terceros, que se llevan el 30% de royalties. Si son productos propios vendidos en la Nintendo Shop, un margen prácticamente del 100%, o sea, está cambiando muchísimo el sector. Pero esa no es la clave de Nintendo. La clave de Nintendo está en que Nintendo para mí es la mejor compañía de videojuegos de forma es indiscutible. La única que le podría hacer sombra sería Take-Two y Activision, pero para mí son muchísimo menos potentes porque sus IPs son menos potentes. El valor de intangibles de Nintendo es una barbaridad. Y el sector cotiza más o menos a 28 o 30 veces. Ha corregido las últimas semanas bastante el sector por problemas que ha habido. Bueno, no es fácil desarrollar los juegos en tiempos de COVID. Está habiendo bastantes retrasos. Entonces, les están dando bien a los estudios. Pero antes de eso, y ahora también, Nintendo era la más barata de largo. O sea, el sector cotiza a 28 o 30 veces y Nintendo cotiza a 13 veces. A menos de la mitad. Siendo el mejor estudio de videojuegos para mí de largo. ¿Por qué? Al final nadie nos regala nada en el mercado. Hay un motivo. Básicamente, al mercado lo que le da miedo es que se repita lo que pasó con la Nintendo Wii, que fue en 2007, entre 2006 y 2010, más o menos, creo que fue la vida de la Wii. Pues Nintendo Wii fue la consola más exitosa de Nintendo, llegó a los 108 millones de consolas, más o menos, por ahí rondó. Y bueno, pues fue una etapa dorada de Nintendo, ganaba dinero, pero a expuertas.
Y justo después de Nintendo Wii decidieron dar un salto al vacío porque Nintendo siempre se la ha jugado, es un poco como Apple, que siempre iba por delante de los demás, ahora ya no, pero antes sí. Siempre se la jugaba y dio un salto al vacío, tenía una consola que era un rotundo éxito, sacó una consola radicalmente diferente que no tenía nada que ver con la Nintendo Wii y se llevó un batacazo, pasó de tener una base de usuarios de 108 millones a tener una de 13 millones. Entonces, claro, imagínate, vender software sobre una base de 108 millones a vender software sobre una base de 13 millones es un mundo aparte. Eso por un lado. Y a día de hoy, pues eso ya no va a ser así, porque el propio management ha dicho que ha aprendido los errores y lo que va a hacer es, como ha dado con la tecla, el planteamiento de Switch es brillante, o sea, es brutal. Nintendo no compite en gráficos con Sony ni con Microsoft, compite en originalidad, sus juegos son los que tienen más fans, los más originales, los más divertidos de jugar, etcétera. No tiene potencia, pero tiene. No sé si son para una franja de edad determinada, ¿no? O sea, claro, a lo mejor yo estoy sesgado porque, claro, cuando tengo niños pequeños, pues todos los juegos que veo son... Pero claro, tú piensas a lo mejor en Mario Bros, ¿no? Y sí que es verdad que el Zelda parece que es así un poco más, ¿no? Es más de adulto. Más de aventura, más de adulto. Pero no sé si es que a lo mejor una franja de edad para más pequeños, la Wii. La Switch, perdón. No, fíjate, leía un estudio que sacaron los de Crossroads que llevan Nintendo y decían que los juegos de Nintendo son los que los padres más juegan con los hijos. Y no me extraña, porque yo estoy convencido de que mi hijo, cuando tenga la suficiente para jugar, a los primeros juegos que jugaremos será al Super Mario y al Mario Kart y similares. No tengo ni la más remota duda. Entonces, yo creo que la gente de nuestra generación que hemos vivido con Nintendo, o sea, hemos crecido con ella, va a haber mucha gente que juegue a Nintendo con sus hijos. Entonces ya tienes parte del camino hecho. Pero incluso en estas nuevas generaciones que están jugando a otros juegos como al Fortnite y al Call of Duty y a todas estas historias, no se está sintiendo en las ventas de Switch. Switch, por ritmo, en años, está siendo el mayor éxito en la historia de Nintendo. O sea, está teniendo un ritmo, pero increíble. En cuanto a software, más de lo mismo, porque su base de usuarios es gigantesco y cada año se amplía más. No quieren arriesgar porque no quieren que les vuelva a pasar lo de Wii. Ya han dicho que tienen la Nintendo Switch original, han sacado el año pasado la Nintendo Switch Lite, que la única diferencia es que en vez de poder jugar en la tele o en portátil, solo puedes jugar en portátil, pero tiene el beneficio de que es más barata de producir y más barata de comprar. Eso ya lo han sacado. Este año o el siguiente, a finales de este año o en 2022, sacarán la Switch Pro, que será la Switch de nueva generación, por lo que están haciendo es crear un ecosistema que básicamente no va a cambiar. Van a ser nuevas Switch que comparten juegos, comparten cartuchos. Sí que es verdad que para la Switch Pro seguramente haya juegos exclusivos con más potencia, pero compartirán la misma base de usuarios. Entonces, eso que está construyendo, que seguramente este año alcance los 100 millones de usuarios, pues no se evapore con la nueva Switch Pro. Simplemente siga creciendo. Si a eso le sumas que a día de hoy los estudios, aparte de que están subiendo mucho sus márgenes brutos por el tema de la venta de juegos digitales, están también sacando modelos de suscripción, y Nintendo lo ha hecho hace 2 años, sacó un modelo de suscripción para poder jugar online, que a día de hoy es el más barato, pero tienen pricing power, podrían doblar el precio, yo creo que sin despeinarse. Tienen 26 millones de personas pagando servicio de suscripción de 4 euros de media mensuales por poder jugar online. Creo que hay bastante recorrido para sacar un Netflix de Nintendo, es decir, streaming de juegos de Nintendo. Lo han hecho Microsoft, lo ha hecho Sony, lo ha hecho Nvidia. Nintendo es la marca con un catálogo más grande a años luz de las demás, o sea, tienes desde Nintendo, Super Nintendo, GameCube, Nintendo 64, o sea, tienes un catálogo gigantesco. Si hiciesen eso y cobrasen 10 euros al mes, estoy seguro de que sería home run, y tienen esa baza y están empezando a monetizar
su marca, o sea, ¿cuánto vale Pokémon, la marca, o Mario, o Zelda? Ya están haciendo una película de Mario, ¿cuánto valdría una serie de Netflix de Zelda? ¿Cuánto valdría una serie de... Bueno, ya hay muchas, pero básicamente que tienen muchísima opcionalidad por explotar, cotiza a 13 veces beneficios, ajustada por caja, y el sector a 30. Para mí, o sea, no le encuentro demasiado sentido. Igual soy yo el que está equivocado, pero haciendo la valoración, haciendo los números y demás, me siento muy cómodo con Nintendo. De hecho, es una de las empresas con las que más cómodo me siento porque para mí es un pick 100% value. Estás comprando un sector growth a precio value. Sí, es que has comentado, por ejemplo, CD Projekt, pero claro, la ventaja de Nintendo Sí, claro. Sería que, claro, tiene un catálogo tan grande que puede permitirse el lujo de que le falle algún título, ¿no? Sí. El problema sería que le falle la consola. Eso sí que es un poco a lo mejor lo que está descontando al mercado, pero bueno, es que aunque cediera sus juegos a otras plataformas, si el balance está bien, ya sería muy monetizable, no le haría falta la consola. Está claro que ganaría mucho más dinero si fuera con la consola, ¿no? Pero bueno, no sé, es como si Warner le deja sus películas a Netflix y va cobrando una comisión por cada vez que se ve la película. Y la verdad es que el mundo del videojuego es muy interesante, además es muy monetizable y bueno, todavía escuchaba a Andrei Tugmel ahí en Value Investing y claro, es que dices que en los videojuegos puedes poner publicidad, puedes poner compras para que gente compre objetos, puedes organizar conciertos y que vaya una banda de música y la gente se tenga que meter en el juego para asistir al concierto. Al final, el que le está robando el tiempo a las televisiones hoy en día, pues uno de los mayores ladrones de tiempo son los videojuegos, ¿no? Y la verdad es que es un mundo apasionante. Yo el otro día me sorprendí a mí mismo porque a mí me gusta, pues a veces escuchar el YouTube, ¿no? Pues gente hablando de inversión, porque es lo que me gusta. Pero claro, a veces es algo muy aburrido. A lo mejor son dos ahí hablando y entonces mientras los ves, pues te aburres. Entonces, en los pocos tiempos que estoy yo solo en el salón, que es casi un milagro, pero claro, mientras estás viendo es un poco aburrido, pues me cogía la Switch y me ponía a jugar a un juego arcade, que es un juego así muy simple y no tienes casi que pensar, entonces puedes estar escuchando, pero a la vez te distraes, ¿no? Entonces son esos hábitos que la verdad es que me parece un sector muy, muy interesante. Sí, es un sector con unos vientos de cola muy evidentes para todo el mundo y sobre todo que está viviendo muchísimos cambios y que bueno, que hay que conocerlo para verlos, pero es que tú te miras te miras más bien Ubisoft o EA, te miras los márgenes, cómo han ido cambiando respecto a cómo evolucionaba el mix de ventas digital y es que es evidente. Y bueno, la compañía que menos ventas en su mix de ventas digitales tiene, casualmente es Nintendo, porque siempre es la última de la fila. Y eso es el gran beneficio, que es unos márgenes que quedan por explotar. Sí que es cierto que durante el COVID las ha habido y se ha notado, o sea, los márgenes el margen neto ha sido el 24%, que es una burrada. Pero bueno, yo creo que es una tendencia que el COVID nos ha dejado ver la potencia de ese margen, de cómo se puede expandir ese margen del 24%, nos ha dejado la pista y que creo que a futuro es algo que se va a poder conseguir, porque la tendencia es a las ventas digitales. Sí, contaban también que las ventas físicas tenían la ventaja, pues que mucha gente a lo mejor le gusta jugar al juego, se cansa y luego es más fácil revenderlo, intercambiarlo, sí, ¿no? Que es un poco también la tesis con GameStop, diciendo, oye, cuidado porque lo del juego físico aún está en boga y a lo mejor hay gente que le gusta coleccionarlo, para intercambiar es mucho más fácil y puede que tenga bastante recorrido, ¿no? Pero veremos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, porque además de coleccionista, soy vendedor continuo en Wallapop, o sea que es cierto, yo opino como tú, pero bueno, es una tendencia que está ahí. Hay poca gente que se moleste en hacer lo que hacemos algunos. Es que ya no, esto de estar en casa también mucha gente se ha acomodado ya, y eso de ir a la calle a vender algo ya le suena como de extraterrestres. Pues, a ver, a mí una empresa que también tenéis en cartera, ¿no? Y es una de las FAN y es Facebook. Sin embargo, parece que es la FAN
una a lo mejor de las más repudiadas, ¿no? Junto a Netflix a lo mejor, porque yo por ejemplo también la tengo en cartera, pero la gente como que le ve poco mode, ¿no? Y a lo mejor no se fía de las métricas y no se acaba de entender muy bien el modelo de negocio, que dice, bueno, es muy fácil de entender porque venden publicidad. Pero como diciendo, bueno, pero se la pueden quitar en cualquier momento, ¿no? Seguro que empieza Amazon a quitarle un poco por allí y pues desde Tencent, Alibaba, y pueden salir otras redes sociales como ha salido TikTok, los videojuegos que hablábamos, ¿no? Que ahí se puede meter mucha publicidad. Entonces, Facebook parece que no es, hay como más incertidumbre en su futuro en cuanto a modelo de negocio, ¿no? Como parece que no tiene mode, ¿no? Entonces, ¿qué os hace confiar en ella, ¿no? ¿Qué es lo que os gusta de esta empresa? A ver, yo coincido, a pesar de tenerla y de que es una de las primeras posiciones, a pesar de tenerla, coincido en que es la empresa que más incertidumbre tiene de las fan no, pero de Apple, Microsoft y Alphabet. Para mí, sin ninguna duda, la que más incertidumbre tiene es Facebook, sin ninguna duda. Pero también es que Facebook es que cotiza infinitamente más barata que estas compañías que estamos mencionando. Entonces, bueno, eso eso evidentemente es parte del motivo por el que cotiza a esos precios. Creo que muchos inversores tienen el sesgo de que vivimos en España y que en España pues cada vez utilizamos menos Facebook y etc, etc. Pero Facebook, lejos de estar débil, está bastante fuerte. O sea, tenemos ese sesgo que nos hace pensar que nuestra experiencia personal es trasladable a la empresa, pero no debería de ser del todo así. Por otro lado, tienes Instagram, que evidentemente está muy fuerte, diría que es la pata más fuerte de Facebook, con mucho por explotar, y la verdad es que la segmentación de publicidad de Facebook e Instagram es muy buena, o sea, funciona muy bien. Creo que tienen bastante recorrido en el tema de las shops. De hecho, mi mujer, que tiene una marca, vende por Instagram y le funciona muy bien, está encantada. Creo que hay muchísimo recorrido ahí. Creo que también obviamente hay mucho recorrido en WhatsApp, porque a día de hoy no está monetizado. Creo que también hay recorrido en el tema de realidad virtual y sobre todo creo que hay recorrido en confiar en alguien como Mark Zuckerberg, que sabe hacer muy bien las cosas, que tiene una buena posición de caja y que tiene una posición privilegiada para hacer las cosas bien. Entonces, creo que parte del múltiplo al que cotiza Facebook está justificado, pero yo decido, aún conociendo que es la que más incertidumbres tiene de las, digamos, de las fan que me gustan, decido asumir ese riesgo y apostar por ella porque me parece que a los precios a los que está merece la pena asumir ese riesgo. Al final es de lo que se trata esto, de balancear rentabilidad y riesgo y si compensa, hacerlo. Es un poco mi opinión al respecto. Hombre, es que tiene 70.000 millones en caja, ¿no? Y yo qué sé, pues Zuckerberg, pues la verdad es que yo creo que sí que alguien competente es, ¿no? Si algo ha demostrado, sí. Es que es alguien competente y bueno, y al final tienen la base de usuarios, ¿no? Estamos hablando de miles de millones de usuarios, que eso es lo más difícil de conseguir. A partir de ahora tienen que estrujarse más la cabeza en cómo pueden monetizarlo sin espantar a esos usuarios, ¿no? Pero lo que es más difícil, ya lo tienen 70.000 millones y creo que tienen buen equipo. En su mano está saber monetizarlo, ¿no? También es verdad que tendrán ahí leones que quieran arrebatarle la pieza, ¿no? Sí, eso siempre va a pasar. Pero sí, claro, y la verdad es que está unos múltiples muy interesantes, ¿no? Se podría decir a lo mejor lo mismo de Alibaba, lo que pasa es que a lo mejor ya es una empresa china. Sí. Bueno, pues yo por último, para no robarte más tiempo, una empresa que sí que me ha desatado un poco de curiosidad es Deep Tech, ¿no? Que es una empresa sueca. Hay bastante gente de la comunidad inversora en España que le ha dado por los países nórdicos. Y bueno, ¿qué tienes Deep Tech, no? Porque me parece que es algo de infraestructuras. ¿Qué tienes Deep Tech para que os hayáis fijado en ella? Pues es Deep Tech, la verdad es que es una empresa muy difícil de analizar, es muy incómoda de analizar porque
Es un modelo de estos de roll-up, el típico compounder de turno, que hace muchas adquisiciones y bueno, que hay un entramado ahí que es bastante complejo atar todo. En un primer momento la estudió Alejandro, que es compañero mío en el podcast, y no le gustó demasiado. No le gustó demasiado. Pero a mí me sonaba, había algo que me hacía run run en la cabeza. No sé, había algo que me decía, hay algo que rascar aquí. Entonces, estuve viendo SDeepTech y sí, es una empresa que ha cambiado muchísimo desde 2015. Antes, bueno, básicamente tiene 3 divisiones. Desde 2015 empezó su transición, pero digamos que el vuelco real lo hizo en 2018. Antes de 2018 la división con más peso era Property Technical Services, que básicamente son ascensores y reparaciones en tejados. Es una división bastante cíclica, digamos, con un alto componente de mantenimiento, lo cual me gustaba, pero esa división tuvo bastantes problemas los últimos años. Tuvo bastantes problemas en like for like y tuvieron una contracción de los márgenes y bueno, no iba del todo bien. Hicieron una incorporación en el management de un directivo que viene de una compounder sueca, que ahora no me viene el nombre a la cabeza, pero es súper conocida, es una de las gordas, y se incorporó como CFO. Y bueno, le dio un vuelco a la empresa absoluto. En vez de empezaron a incorporar otras 2 divisiones, ahora son 3. Una de ellas es Water and Energy, son soluciones relacionadas con soluciones críticas para el tratamiento y sistema de agua, tema de cambio climático, renovación de infraestructuras, etcétera, etcétera. Y luego dentro de la división de Water and Energy tenemos también Power and Energy, que es la parte que no es de Water, que está centrada en proporcionar soluciones para problemas de suministro de energía, automatización, potencia. Con todo el tema de las renovables, son unos campos con unos vientos de cola espectaculares, o sea, y se ve durante el COVID que bueno, los like for like han caído ligeramente, pero no ha sido por el negocio, sino ha sido por la limitación de los operarios para poder acudir. Lo hemos hablado con la empresa y habrían crecido de no haber sido por las limitaciones que había en los países nórdicos para poder acometer los proyectos. O sea, básicamente ha sido eso. Pero es ultra estable la división. Luego tienen una segunda división que es Special Infrastructure Solutions, que esta es, digamos, la división de más crecimiento, por la que están apostando más fuerte, que dentro de ello, aunque parezca que son infraestructuras, pues tienen temas de seguridad, pues por ejemplo tienen una compañía centrada en seguridad de tráfico y seguridad digital de las comunicaciones para las encriptaciones de los mensajes que utiliza la NATO. Luego tienen, por ejemplo, una empresa, son muchas empresas dentro de SDeepTech. Una empresa que se llama RedSpeed International, que es la empresa inglesa líder en un nicho de cámaras digitales de tráfico. Luego tienen el segmento dentro de infraestructuras, de Air and Climate Control para regular la climatización de los edificios. Luego tienen el segmento de refrigeración para temas de todos los gases F. Básicamente, lo que te estoy diciendo son todos segmentos con unos vientos de cola espectaculares. Y ahora viene lo bueno, que es lo que a mí me hacía run run en la cabeza y cuando lo vi me hizo clic. A priori parece muy cara cuando la ves, pero el punto que me hizo clic y seguí rascando y se convirtió en la primera posición del fondo, ahora redujimos porque básicamente llegó al precio que teníamos marcado en un mes. El punto que me hizo clic fue que ellos a lo que se dedican es a adquirir pequeñas compañías, ¿no? Porque es una compañía, bueno, ahora es 1.000 millones, pero antes cuando nosotros la miramos eran 880 más o menos. O incluso yo diría que menos.
Y lo que se dedican es monitorizan a través de un screener compañías que cumplen los parámetros de tamaño y de modelo de negocio que a ellos les gustan. Tienen como 3.000 compañías monitorizadas, por lo que hemos hablado con ellos. Hacen la due diligence de la compañía, hablan con la propia compañía y, bueno, pues la marca SDeepTech en los países nórdicos cada vez es más conocida y lejos de verles las compañías que adquieren como un private equity a quien vender, hacer caja e irte, no lo ven para nada así, porque tienen un modelo de integración de compañías súper peculiar, en el cual llegan a un acuerdo con la compañía que adquieren, con el CEO, que suelen ser compañías familiares, y le dicen, mira, me gusta tu compañía, lo que has construido y tal, yo te propongo pagarte tanto por adelantado y luego unos earnouts, que son como unos desbloqueos que se van haciendo anualmente conforme vas cumpliendo objetivos en un periodo de unos 5 o 6 años y los vas desbloqueando si vas consiguiendo tus objetivos de vida, básicamente. Y si los consigues te vamos a pagar tanto, si no los consigues te vamos a pagar un poco menos y si los superas te vamos a pagar más. Y en cuanto te integres, tu marca va a seguir exactamente igual, con los mismos empleados, con el mismo nombre y con el mismo equipo, totalmente descentralizado, vas a seguir operando y si ganas dinero, pues más de lo que esperamos, vas a ganar más y los años que te quedas aquí también te vamos a remunerar con retribución variable. Entonces, al final, cuando llega SDeepTech y hace una oferta y llega un private equity y hace una oferta sustancialmente superior, suelen elegir a SDeepTech. Y esto conlleva que desde 2018 que me ha analizado una a una todas las adquisiciones que han hecho, el múltiplo medio EBITDA que han pagado ha sido de 7 veces. Claro, esta es la clave que hizo clic en mi cabeza. Ellos cotizan a, no sé, 30 y pico veces más o menos e integran a 7. O sea, automáticamente cuando compras a 7 e integras en tu plataforma, en tu modelo de roll-up, estás integrando a 30. Compraste a 7, integras a 30. Este es el re-rating que sufren todas las compañías que adquieren. Entonces es que es brutal este sistema, porque hay alineación de intereses con las compañías que adquieren, re-rating de las compañías que adquieren, siguen comprando barato, o sea, incluso en 2020 han seguido comprando a 7 veces EBITDA. Y bueno, pues tienen un objetivo de crecimiento de like for like, o sea, de crecimiento orgánico de entre el 6 y 10% que están cumpliendo, lo cual es un crecimiento orgánico espectacular, y de crecimiento inorgánico de incorporar 90 millones de EBITDA al año, lo cual también están cumpliendo. Entonces, al final, haciéndome las proyecciones a 3 años, cuando la empecé a mirar estaba a 240, joder, a 3 años aplicando múltiplos totalmente razonables con que estos tíos en vez de integrar 90 millones al año integren 70 y en vez de crecer en vez de tener un crecimiento orgánico de EBITDA del 10% como han tenido, lo tienen del 5, me sale que esto vale 300, creo que me saliera 337 más o menos. Decidimos darle un peso del 5%, porque es que me parecía que algo que de primeras parecía muy caro, estaba baratísimo para mí. Y bueno, pues se fue a 330 desgraciadamente, se fue a 330 en un mes, se fue a 350, ahí decidimos soltar, ahora mismo pesa un 2,7%. Y bueno, pues hay bastante menos recorrido, pero es una empresa que queremos tener en cartera porque el modelo nos encanta, el management tiene casi el 30% de las acciones. Hay algo que no nos gusta del todo, que son unas acciones preferentes que pagan un dividendo de intereses, como queramos decir, de casi el 7%, eso no me gusta nada. Pero todo lo demás me fascina. Y bueno, es el motivo por el que entramos. Nos encantan las empresas nórdicas y cuando encontramos algo como esto, pues la verdad que nos gusta incorporarlo. A ver, tenéis Versailles, Alibaba, SDeepTech, a ti te gustan los líos, ¿no? Sí. Porque así una empresa que venda un producto 2, no. O sea, a ti te gusta una empresa que tenga que estar ahí 2 meses analizándola, ¿no? Sí, la verdad que soy... ¿Has visto Siemens? Siemens no la he visto, Siemens. Sí, la verdad que sí, que nos gusta. Bueno, tenemos empresas más facilitas, ¿eh? Por ejemplo,
Tenemos Endor, que es de las empresas que más pesa y que es muy facilita de analizar. Tenemos Jungfraubank, que también es muy facilita de analizar. Tenemos empresas facilitas. Te he contado las que tienen así más chicha, porque bueno, también son las que más cariño les coges. Como son las que más horas te llevan y al final, pues bueno, también da la casualidad de que han salido relativamente bien, pues les coges cierto cariño. Muy bien. Bueno, Carlos, ya no te robo más tiempo. Muchas gracias por haber aceptado participar en el podcast. Y nada, oye, que vaya muy bien tanto Icaria Cartera Permanente como Icaria Capital Dinámico. Pues muchísimas gracias, José Manuel. Me lo he pasado muy bien, la verdad, contándote aquí mis batallitas y hablando contigo sobre esto. Sí, este apasionante mundo de la inversión, que cada mes hay una historia diferente. Cuando no es GameStop, ahora caen las tecnológicas y la semana que viene pues ya veremos lo que es. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Nada, un abrazo, José Manuel. Un abrazo. Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Recordad que cualquier activo comentado no es en ningún caso una recomendación de inversión. Y si os ha gustado, os agradeceré que pongáis algún corazón, alguna estrellita, algún comentario en iVoox, Apple Podcast, YouTube o similares. Muchas gracias. Once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Billy of Tea. The winds blew up her bow, up down or below, my Billy boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. Hands to the side, harpooned and fought her when she dived down low. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave.